Bienvenidos a Soundtrack, un programa de DJ Azúcar Morena. Comenzamos. Arrancamos. Buenas tardes, bienvenidos al segundo episodio de podcast con su amiga Angie Morales, DJ Azúcar Morena, desde las instalaciones del TEC de Monterrey. Saludos en cabina a Luis de Delirio, que nos está acompañando. Cualquier cosa, estamos en Instagram transmitiendo también para ustedes, en el Instagram de DJ Azúcar Morena, por si quieren mandar saludos, preguntas, comentarios, y estamos al aire en delirio.dance, en vivo. Y bueno, hoy en este día tenemos a un invitado muy especial, un amigo muy querido de hace muchos años, desde que éramos niños prácticamente. Quienes están en Instagram ya saben quién es, todos ya los que vieron el anuncio ya saben quién es, y si no saben quién es, bueno, pues lo vamos a presentar. Él es Mario Romero, pero voy a dejar que se presente él. Bienvenido, Mario, muchas gracias por aceptar la invitación, un gusto tenerte aquí. Hola, Angie, ¿qué tal? Buenas tardes. Así que bueno, la verdad, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. Y bueno, estamos aquí abiertos para todo, para lo que se venga. Vamos a platicar de muchas cosas que ni yo con tantos años de conocerlo sé. El otro día que le estaba mostrando algunas preguntas del concepto del programa, le decía, no me digas, para que ese día fluya la plática. Y bueno, pues ya estamos al aire, estamos saludando por ahí en Instagram, ya se están uniendo. Prochela, muchos saludos, amiga, te extrañamos mucho. Saludos. Es una amiga de hace muchos años también, que estaba con nosotros. Bueno, les platico rapidito cómo yo conocí a Mario. Lo conocí aquí en el TEC también, hace ya casi 20 años, dando clases. Él ha sido mi maestro desde entonces hasta la fecha, lo sigo considerando como mi maestro, pero pues en esos tiempos estuvimos por lo menos como 8 años aquí en el TEC y en Evolución Latina, que es la academia que él dirige, también estuvimos. Mario, ¿cómo llegaste a México? Cuéntanos. Pues mira, llegué en avión. No, bueno, llegué, yo creo que fue el destino, porque yo andaba en una gira por Italia y salió una invitación para venir a Puebla, que nos hizo Jorge Armando Castañeda, que era un encuentro que lo hacía, un festival de varios países, y entonces hacía festivales por la Sierra de Puebla. Entonces así llego acá, por esa invitación. Yo estaba trabajando en Argentina junto con Carmen Riego, que fue mi directora, y Martín Bellier, y teníamos fue un concurso. Mira, tengo que rebobinar varias cosas. Si quieres nos vamos más atrás, Dinos desde qué edad bailas para empezar. Sí, porque si no, mira, vamos desde atrás, hay tiempo. Mira, en el baile comencé a los 11 años, casi por cumplir 12 años. Yo a los 9 años comienzo con la música. A partir de ahí me conecto con el baile, porque cuando estaba estudiando música, el profesor me decía que era muy importante conocer los ritmos, pero en cuestión de baile. Yo ejecutaba música clásica, música de mi país, y entonces cuando él me empieza a decir eso, pues yo al baile no lo veía mucho, así como que, ay no, yo bailar no. Y además tenía otra idea, ¿no? Esas cosas raras de uno cuando va creciendo y no va entendiendo. Y bueno, gracias a eso comencé con el baile, y eran, bueno, en esa época los lugares para ir a bailar casi siempre estaba lleno de mujeres, no había hombres. Los hombres como que no era para el baile para ellos. Y entonces me acuerdo de unas tías que me dijeron, bueno, vente para acá, si te dijeron eso, mira, no hace falta. Y dije, bueno, va, total, no pierdo nada. Oye, pero bueno, por si a alguien le queda duda, ¿cuál es tu país? De Argentina. ¿De qué parte de Argentina Soy eres? de Argentina, de Santa Fe, al norte de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, la localidad se llama San Javier. Sí, por si a alguien le quedaba duda, es Argentina. Y entonces empezaste a bailar desde los 9 años. A los 11, por casi cumplir 12 años, ya me había conectado con el baile. La a los música 9, fue a los 9. De 9 fue al revés. Al revés, exacto. ¿Y empezaste bailando qué? Folclore argentino y luego tango. Así es. ¿Y la salsa cómo llegó a tu vida? Ay, cuando iba a cumplir los 12 años, donde yo estaba estudiando danza, el instituto se arte EIDEARTE. Mando saludo a Carmen Ríos, si me llega a estar. Yo creo que sí, porque anda siempre metida en lo que estamos haciendo. Directora de EIDEARTE, junto con Douglas Pereira, que es un costarricense, que son los dos que llevan la academia.
Y comencé ahí junto con Carmen Río y estaba el director en su momento, era Martín Bellier, y fue gracias a él que me metí también porque me empezó a atraer a estos ritmos. Primero faltaba gente, yo dije, bueno, sí, no hay ningún problema, me meto, porque había dos espectáculos, uno que era folclore y tango y otro de danza negra. Y danza negra lo que hacía meter todo ritmos afros caribeños. Y ahí donde yo encuentro este ritmo hermoso que es la salsa. Y entonces ahí me empecé a enamorar. Y ahora viene la otra pregunta. ¿Qué significa la salsa en tu vida hoy en día? La salsa para mí es un cambio de ritmo. Estamos acostumbrados que todo cuando uno anda en la calle para acá, para abajo, para arriba, y cuando empiezo yo mis clases, es una conexión que lo siento conmigo mismo, que después se transmite, ¿no? Se transmite al alumno y después la conexión que tenemos junto a la pareja. Así que yo siempre lo describo que es un cambio de ritmo para mí la salsa. Entonces, ya nos dijiste más o menos a qué edad conociste la salsa, pero ¿fue amor a primera vista? ¿Ya te gustaba la música? ¿Cómo es que te atrapa la salsa? Porque ya bailabas otras cosas. Sí. No, yo creo que fue un gusto que le agarré a este género musical. El momento que yo empiezo a escucharla, obviamente empecé a escuchar todo lo que había detrás dentro de la música, no la bailaba todavía. Entonces empecé a escuchar tambores, ruido de cencerro, chiquiqueso, campana. O sea, fue una locura para mí en lo que sentí en ese momento. Después todo lo que venía detrás y todo lo que se ha logrado y lo que he hecho, pues no me lo imaginaba, pero la verdad fue muy hermoso. Sí, porque además, bueno, cabe como resaltar que en Argentina la música es muy nostálgica. Por ejemplo, si uno escucha tango, la vibra es muy distinta y me imagino que a pesar de que es Latinoamérica, pues en tu país la vibra no lo conozco, ojalá lo conozca pronto, pero siento que es una vibra muy distinta a lo mejor que si uno va, como todo Latinoamérica y Sudamérica tienen sus peculiaridades, sí, pero la cultura del tango, por ejemplo, es completamente otra vibra, ¿no? Entonces es como un contraste muy fuerte. Totalmente, sí, totalmente, pero allá está mucho el arrabalero y afortunadamente en la salsa también existe salsa rabalera. Entonces fue como que empecé a escuchar letras y cosas. Yo dije, obviamente sí fuera totalmente diferente, pero no, o sea, fue una locura, te digo, fue una locura. En Argentina donde se escucha mucha salsa, por ejemplo, es en Rosario, que está a un costado de la provincia de Santa Fe. Ahí se baila más, porque en la actualidad ya en Buenos Aires ya se baila muchísimo más. Obviamente lo fuerte es el tango, pero si uno va a Rosario encuentra más lugares para bailar salsa. Muy bien, o sea que sí tiene que ver completamente con la música. Entonces debió haber habido una canción, esa primera canción que te atrapó. Y bueno, de eso va este podcast, de eso va este programa que lo hemos platicado a través de esas canciones que nos han marcado, que cuando llevamos ya tanto tiempo como en el caso de Fati, que no fue nuestra primera invitada, como en el caso de Mario, pues escoger canciones es bien complicado, pero siempre hay una, ¿no? Siempre hay una o siempre hay varias. Le digo, bueno, si quieres dame 3 por pregunta, no importa, las vamos buscando. Pero bueno, ¿cuál fue esa primera canción de salsa que tú recuerdas haber escuchado y que te enamoró de esto? Sí, mira, la primera canción sí me acuerdo. Ya si después cuando me pregunte cuál te gusta, va a estar muy difícil. Pero la primera canción se llama Amor de Medio Tiempo. Pero yo la había escuchado primero por, si no mal recuerdo, Stevie Wonder, y fue en jazz. Entonces, cuando yo escucho esta traducción y el arreglo que lo hizo Bobby Valentín, yo dije, wow, ¿qué es esto? Entonces yo dije, no, y me siguió atrapando más. O sea, obviamente me llamaba mucho la atención en su momento cuando me hacen la invitación y escucho este género, pero cuando yo escucho esta música que ya la había escuchado en otro género musical, mi cabeza hizo pum, así como que no. ¿Y recuerdas dónde la escuchaste por primera vez? Sí, fue en San Javier, ¿sí? Donde yo nací. Ahí fue, y fue porque uno de los maestros me la puso y yo dije, wow, yo esta la conozco porque, bueno, aparte de la escuela se estudiaba jazz, se estudiaba ballet, o sea, y dio la casualidad que yo ya la había escuchado, como te comentaba, en jazz, entonces yo dije, no, es esto. De hecho, justo es como un dato interesante porque muchas canciones de salsa
que son covers de otras canciones, Sí. ya sea baladas o como esta que es pues una canción de pop en inglés, te llaman la atención justo porque reconoces la tonada y dices, pero esto se oye diferente, ¿no? Y creo que es una de las muchas formas que la salsa tiene de atrapar a la gente y también de reinventarse y de que se puede adaptar básicamente a todo. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Por ahí saludos a Malú, que nos está ahí sintonizando, y vamos a escuchar un poquito de esta canción, no sé si ya la tenemos, listo, escuchamos un poquito, Amor a medio tiempo, de Bobby Valentín. Muy bien, pues escuchamos un pedacito. Recuerden que después del programa en el perfil de Instagram les voy a dejar la playlist de todas las canciones que Mario nos comparta en este programa para que las puedan escuchar. Y bueno, también les voy a dejar por ahí en la playlist la otra versión para la gente que no la conoce, que la pueda escuchar. Es una canción muy popular en los sociales de salsa también, hasta la fecha actualmente, pero es una canción que se grabó por allá del año 85 en uno de esos discazos de Bobby Valentín, que si tienen oportunidad también de escuchar, by the way, es uno de mis favoritos, uno de mis líderes de orquesta favoritos. Qué bruto, tiene unos arreglos increíbles. Tremendo. Y uno de los que me falta ver en concierto, lo tenemos pendiente. Bueno, vamos a seguir platicando. Entonces, esa fue la primera canción de salsa que tú recuerdas haber escuchado. Pero luego siempre tenemos otra, que es cuando ya nos gusta la salsa, cuando ya nos empieza a gustar la salsa, que nos agarramos de una canción y nos pasa muchas veces, ¿no? Nos pasa como en varias etapas, pero en esa primera etapa donde dijeran mis alumnos, te pica el bicho salsero, y ya solo estás escuchando salsa todo el tiempo, ¿qué canción fue la que te atrapó? Bueno, El Cantante. El Cantante de Héctor Lavoe fue una de las canciones que dije, wow, ¿qué es esto? ¿Y esa dónde la escuchaste? Igual, todo fue en Argentina, antes de venir para acá. ¿Pero en clases igual? Fue en clase, sí, fue en clase. Y ahí, anotación al pie también, para todos los maestros que nos escuchan, porque justo a mí me pasó lo mismo, como les contaba, Mario fue mi maestro, entonces yo era la típica alumna jodona que llegaba y, ¿qué canción es esa? ¿De quién es? Entonces, mucha de la música que yo conocía en ese momento, nueva música era la que él traía, ¿no? Escuchábamos una del maestro anterior que teníamos, pero después cuando él llegó era otro sonido y me acuerdo que en ese momento traía muy de moda como salsa colombiana. Sí. Entonces escuchábamos un montón y yo, ¿qué es eso? ¿De quién es? Y de ahí también yo pues después fui formando como mi colección de música. Entonces, sí, así como exacto, tú, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, también porque tuve un tiempo en Colombia. O sea, y entonces también una vez que empecé, pues en Colombia también estuve un tiempo ahí trabajando en Bogotá, entonces también otro mundo. ¿Sí? ¿En qué época estuviste en Colombia? En Colombia estuve en los 90 y voy a revelar mi edad, espérate, como en el 97, 98, si no mal recuerdo. 97, 98. No, bueno, estuviste justo en la mera sí. época de la salsa, cuando estaba de moda la salsa de Colombia, no, era una locura ya, pero bueno, sí. También era una locura toda la guerrilla, entonces tuve un tiempo nada más y dije, no, hasta acá. Con permiso, bueno, sí, ya nos platicarás el contexto. Sí, claro. Bueno, vamos a escuchar un poquito de El Cantante, igual, anotación, igual que el episodio anterior, es la de Héctor Lavoe, no la de Marc Anthony, porque es justo la canción del soundtrack de la película de Marc Anthony, que representa la vida de Héctor Lavoe. Entonces, a veces mucha gente piensa que la canción es de Marc Anthony, pero en realidad es de Héctor Lavoe. Entonces vamos a escuchar un poquito de El Cantante con Héctor Lavoe. El Cantante de Héctor Lavoe. Pues bueno, esta canción además la compuso el poeta de la salsa, Rubén Blades, y él es quien se la da a Héctor Lavoe para que él la interpretara y bueno, fue uno de los grandes hits. Y justamente dentro de las preguntas que tengo, bueno, pues Héctor Lavoe, ¿él fue tu cantante favorito, tu primer cantante favorito? Sí. Héctor fue, cuando lo escuché, dije, wow, qué voz, la forma de más allá de la voz, la forma de interpretar, es algo que te llega, o sea, hasta en la actualidad vos escuchás música que fue grabada en los 80, 85, o sea,
escuché la música y el sentimiento que le pone a cada tema es increíble, pero sí. Sí, es una energía increíble lo que, pues por todo lo que se vivía también en esa época en cuanto a la música, Sí, ¿no? Y sí, Héctor sí, Lavoe, sí. bueno, pues el cantante de los cantantes. Por ahí había un meme circulando hace tiempo que decía, si pudieras revivir a 3 cantantes de salsa, ¿a quién Sí, sí, revivirías? totalmente. A Héctor, para ir a verlo. Para ir a verlo porque ya no nos tocó. Ya, sí. Héctor, ¿cuál más podría revivir? A ver. No, yo creo que con Héctor yo estaría feliz. Tú con Héctor. Con Héctor, ¿Y sí, tienes sí. alguna orquesta favorita de salsa? Bueno, de esas épocas, de tus primeras orquestas Sí, favoritas. la Fania. La Fania para mí fue, pues fue como que el papá de todo, ¿no? De ahí salieron todos. Entonces, a mí me tocó cuando empezaron a sacar disco y todo eso, y la Fania para mí fue una locura. Y además estaban todos, Cheo, Ismael Miranda, Bobby también estuvo. O sea, todos pasaban por ahí. La Fania, para Bien. los que no nos escuchan y no saben qué es la Fania era una disquera en donde se reunió a los artistas que eran íconos en ese momento Exacto. ya en el movimiento de la salsa. Ellos crean esta etiqueta para denominar a toda la fusión de ritmos afroantillanos en los 70s y reúnen al mejor conguero, los mejores cantantes, el mejor, bueno, etc., ¿no? Entonces, si buscan en YouTube Fania All Stars, van a encontrar un Toda montón la de historia. cosas, toda la historia de la Fania, pero también hay un documental que recomiendo mucho que es de History Channel que se llama Historia de la Música Latina. Son 2 horas donde explica como esta formación y justo la importancia de lo que fue este sello discográfico donde se reúnen todas estas estrellas, ¿no? Y bueno, pues es como la parte obligada de todo Sí. salsero conocer esa historia y de dónde viene toda esta música. La Fania All Stars. ¿Alguna otra canción de la Fania All Stars o de algún otro de sus integrantes que te guste, que sea de tus favoritas? Ana Caona, Cheo Feliciano. Anacaona de Cheo Feliciano. Sí, esa es hermosa también. Es de Tite Curet, esa verdad. Tite Ajá, Curet Alonso. también, sí, sí, sí. Entonces, ¿cuál más? Es que tenemos de esa Y es un que a quién le montón. pregunté. O sea, es que todo tiene su final, que es de Héctor Lavoe, pero bueno. Vamos a escuchar un poquito Yo creo de que Anacaona. Ana Caona. De Sí, Anacaona en pon una Ana versión en Caona. vivo con la Fania All Stars. Anacaona de Cheo Feliciano con la Fania All Stars. Hay muchísimas versiones también de esa canción, una de las canciones icónicas también de la salsa, de la Fania. Y bueno, después vino la otra época también. No sé si te tocó a ti, tu época de la salsa romántica. Ah, sí. Claro que sí. Cuando a todos nos llega esa época de la salsa romántica. ¿Algún cantante de música romántica que te gustara? Porque veo que descubriste primero, o sea, te fuiste a lo heavy, te fuiste primero a la salsa dura. Sí, sí, lo arrabalero. Lo arrabalero, y además estando en Colombia, Dios padre. Pues Eddie Santiago, me acuerdo mucho de él, Eddie Santiago, que también tocaba con mucha salsa romántica, Mailo Ruiz también. Oye, y tengo otra pregunta. ¿Tú empezaste entonces bailando para escenario? O sea, Sí. no empezaste bailando social. No, yo fue todo era pura coreografía, era todo show, y entonces el show tenía que durar hora y media, entre hora y media, hora 20, y se contaba siempre una historia dentro de ese show, entonces comencé con el escenario, y ya después fue todo al revés. ¿Y cómo aprendiste a bailar social? O sea, ¿en el mismo grupo en el que estabas o ya fue saliendo, ya fue en la calle? No, ahí fueron viajando, porque antes como no había internet, entonces pues nada más escuchaba que había tal congreso o se reunían acá, y entonces fue de esa manera. Prácticamente como quien dice, pues sí, en la calle, ¿sí? O sea, porque no había tampoco una idea de una estructura como tenemos hoy en la actualidad. Nada más te decía, me acuerdo mucho de un cubano que me acuerdo que había ido estaba en Buenos Aires, creo, o en Rosario, no recuerdo.
Y que entré a la clase, pero pues, no te explicaban nada. Nada más era síganme, síganme. Obviamente traía bases, porque pues al momento que uno estudia danza, adquieres esa memoria corporal que ves, vas copiando, va, pero no era lo que buscaba. Pero bueno, en esa época, con quien iba, pues era así, es que escucha esto, mira esto, levanta, o sea, no hay lo que hoy en día hay más estructura y didáctica. Pero bueno, aquí me surge otra pregunta como interesante para nosotros porque no sé cuánto tiempo lleva la salsa popularizándose en Argentina. En México, bueno, tú llevas mucho tiempo aquí, pero hace, pues yo puedo pensar hace 20 años capaz hace 30 años que aquí en México surgió como el boom muy fuerte. Yo creo que ya 30 años más o menos, Sí. casi 30 años que aquí en México fue las primeras clases de salsa, los primeros lugares. A ver, se ha escuchado salsa siempre, sin embargo, Celia Cruz venía muchísimo a México, o sea, muchos artistas han pisado México en cuestión musical, pero en cuestión baile llevamos 30 años de evolución, yo creo, literalmente más, 30 años de evolución y de evolución latina también, Ya aproximadamente, casi también, porque son el 29 dato años. es que Evolución Latina es la primera academia de salsa establecida como tal aquí en Puebla. Entonces, literalmente no se puede contar tampoco la historia de la salsa aquí en Puebla sin la historia de Evolución Latina. Y bueno, muchos maestros, muchos que hoy estamos en esto, muchos que tenemos escuela, pues pasamos por ahí, ¿no? La gran mayoría estuvimos ahí en esa maravillosa escuela con un ambiente padrísimo. Y justo mi pregunta iba para, en Argentina, ¿cuál es como lo equiparable a lo mejor a esta evolución que se dio en México? ¿Cómo fue? Pues mira, en Argentina se escuchaba mucho y iba mucho Celia Cruz. Siempre la invitaban a Buenos Aires a un programa de Susana Jiménez, sí me acuerdo porque siempre me lo veía cuando la llevaban. Y ella como que fue la promotora, siempre era como la embajadora. Llegaba Celia Cruz y los que ya estábamos empapados un poco de la salsa, pues ya sabíamos quién era, de dónde venía, que estaba con la faña, que esto, ¿verdad? Entonces fue ella. No había tantos lugares, también la evolución fue un poco lenta, pero pues ya había gente que hacía coreografía y todo eso, pero el tema del boom para mí no lleva mucho, igual que 20 años tal vez, o un poquito antes, o un poquito menos, tal vez. Pero sí me acuerdo mucho de la Celia Cruz, que fue, y yo sí la vi. Sí, era justo lo que te iba a preguntar. Sí. ¿Quiénes fueron los primeros que viste en concierto? Primero en Argentina y después en Colombia, porque en Colombia te haber tocado... En Colombia, los Fruco, me acuerdo mucho. Fruco y sus tesos. Wow. Estuvo muy bueno. Celia Cruz también, tuve la dicha de verla. Y fueron uno de los primeros. Y son recuerdos que digo, wow. Sí, qué maravilloso haber visto a Celia Cruz en vivo, la energía y la voz también que tenía. ¿La viste solo a ella o con la Sonora Matancera? No, con la Sonora Matancera. Uf. Sí, te digo que fue... ¿Eres joven, amigo? Sí, me llevaste a esa época y ya volví de nuevo. Es que me quedé pensando. Mira, en primero, yo no hago entrevistas. Para mí, esta es la segunda, porque creo que la fue con Delirios también, junto con la China, que le mandamos un saludo. Pero es muy poco que yo hable de mi vida. Entonces, te digo, me llevas y me traes, así mi memoria va y vuelve. Y por eso yo le dije, no me cuentes nada antes del programa, no me platiques, porque bueno, aparte trabajamos juntos aquí en el TEC, entonces nos vemos diario, él lo veo más que a mi mamá, y luego platicamos muchas cosas, pero justo de esto creo que nunca habíamos platicado, de repente algún dato o cualquier cosa, pero estamos tanto en el tema de las clases que tampoco pues, hemos platicado como mucho de esto, y para mí también está haciendo un descubrimiento y la curiosidad es genuina. ¿Qué otros artistas viste ahí en Argentina que visitaban Argentina en esa época? Mira, en Argentina vi a ellas, nada más. Ya después fui descubriendo en mis salidas, porque te digo, como no había nada en esa época, cómo enterarse, nada más ibas escuchando y empezar a viajar. Pero en sí fue eso, porque a partir de ahí, te digo, después de los 12 años, yo, por ejemplo, antes de cumplir los 16 ya empecé a viajar. Ya no estaba en mi país, venía, me iba para acá, vamos para allá, oye, que esto, dije, órale,
hay que irse. Bailando. Bailando. Así ¿Y siempre fue el baile. qué otros países visitaste? Bueno, aparte, bueno, en Italia estuve en Sicilia, estuve en Bogotá, en Colombia, estuve, bueno, un poco en Barcelona, España, estuve en Chile también, entonces, ¿qué más? Costa Rica. Costa Rica tuve poco, pero sí lo conocí. Las playas, increíbles. Sí, fuiste a Puerto Rico también, Rico te tocaron los también, congresos de sí. Puerto Rico. No, fíjate que ahí no tuve no se dio, la verdad no se dio, estuvimos muy poco y la verdad fue más por trabajo, esto y vámonos. Y entonces dije, bueno, no pasa nada. Y cuando llegas a México, ¿cómo es para ti este contraste del baile y de la gente y la cultura con la salsa? ¿Te lo hizo fácil el ya traer este antecedente de bailar salsa para integrarte a México? Pues no fue tan difícil, pero tampoco fue fácil, porque cada país tiene su forma. Cuando estuve en Colombia, el caleño te bailaba de una manera, cuando estaba en Argentina se bailaba similar, tal vez como en otros países. Cuando estaba en Italia, en Europa también era otra forma. Pero me gustó mucho aquí porque el mexicano tiene un sabor muy peculiar para bailar, entonces se me hizo muy fácil. Traemos el barrio. Sí, totalmente, entonces la verdad no se me complicó tanto, pero tenían otra forma de expresar el baile y eso fue lo que también me atrapó acá. Dije, es que no, aguante México, dije. ¿Y no sé, algo de la música de México que te haya llamado la atención tal vez no dentro del género latino, pero algo de música mexicana que te guste? Los rancheros, el mariachi, el mariachi me encanta, sí, eso. Y el choque cultural, como me acuerdo de la torta, cuando dijiste, yo no quiero torta para mi cumpleaños, no te vamos a traer pastel, no te vamos a traer tortas, pero es que torta... Torta en Argentina se le dice al pastel, entonces fue como que no me van a traer torta. Y nosotros, no te vamos a traer torta, te vamos a traer un pastel. Pero sí. Entre esas muchos otros. Sí. Bueno, y Mario, para todas sus fans las voy a decepcionar porque está casado con un hijo precioso. Y bueno, hablando de esto, la siguiente pregunta es si alguna vez te han dedicado una canción de salsa. Sí, toda una vida de León Torre, me han dedicado esa. Otras más todavía, pero bueno. Las que se puedan decir, Pero con esa me acuerdo, pero sí me han dedicado canciones, sí. Toda una vida de León y Torres, cubano también. También cubano. Cubano, sí. Vamos a escuchar un pedacito. Eso fue un pedacito de esta canción, que es más bien un son cubano. León y Torres es un cantante cubano, él estuvo en charanga habanera, ¿no? Creo que fue cantante de la charanga habanera. Hay otro planeta y otro mundo, que es la música cubana. La timba también, que también nos encanta. ¿Y tú has dedicado alguna canción? ¿Quieres dedicar alguna canción en este momento? Sí, claro, a mi pareja casi siempre me recordaba el tema de La bailarina, de Alexandre Abreu. Ale, si nos estás escuchando, te mandamos un saludo. Si no te la había dedicado, te la dedicamos ahorita. Y hay otro tema, pero no me acuerdo el cantante, fíjate. Hay otro también que se llama Hay un amor, pero bueno, después te la voy a pasar, porque esa no esa la van a buscar en la playlist después. Esa la van a buscar, sí que la busquen, porque esa también está muy bonita, esa canción. Bueno, vamos a escuchar La bailarina de Alexander Abreu, un poquitito. Un pedacito nada más, ahí para que las escuchen después, y porque todavía nos queda mucho chisme y quiero sacarle todo el jugo que pueda. Estábamos hablando ahorita, mientras ustedes escuchaban la canción, de que le digo que, bueno, León y Torres, cubano, Alexander Abreu, cubano, ya pasamos por ahí por La Fania, Nueva York, Puerto Rico, hoy Valentín. Pero en esta controversia, y es interesante conocer el punto de vista de alguien que conoce mucho de esta música y que además es músico, de la controversia de dónde es la salsa, cómo viene la salsa. Cuando hacemos esta pregunta, yo la hago mucho en clase, a ver, ¿ustedes de dónde creen que es la salsa? Y salen las respuestas, Colombia, Puerto Rico, Venezuela, Cuba y Nueva York, y bueno, Nueva York es raro que salga, pero de repente como mucho esta controversia que hasta los músicos tienen, ¿no? ¿De dónde? ¿Qué es la salsa? ¿De dónde viene? Para ti, ¿qué es la salsa?
de dónde viene. ¿Cómo lo explicas tú cuando alguien te dice, profe, ¿de dónde salió la salsa? Mira, para mí, y tal vez me pueden estar criticando, porque es normal, estamos abiertos, ¿sí? Pero de eso se trata. Para mí, con los años que yo llevo, la salsa es cubana, tiene toques cubanos. O sea, más allá que se agradece mucho a Puerto Rico, que para mí Puerto Rico fue lo que hizo que esto se abra mundialmente para todo, que como quien vendió a todo, pero tiene todo toques de guaracha, del son, o sea, si escuchás salsa en la actualidad, todo tiene esos ritmos, y eso ¿dónde vienen? De Cuba. Entonces, para mí, es cubana. Para mí. Sí, claro. Obviamente que tiene todo lo demás, arreglos que han hecho los puertorriqueños, que la verdad sin ellos tampoco tal vez no iba a salir esto, porque Cuba no iba a eso, a hacerlo masivo para el mundo, y ellos sí aprovecharon. Entonces, pero bueno, la pregunta te va a llevar para todos, para que todos tengan una opinión, y está bien. O sea, yo digo que nada está mal. En mi sentir y con mi experiencia de escuchar varias música, de también hablar con otros profesores, pues por ahí caemos en lo mismo. Tiene mucho de Cuba, muchísimo. Sí, sin la base, es como, les digo, el pan del pastel, o sea, sin todo lo que viene de los ritmos cubanos tradicionales, que es como, a veces ya se divide en la historia moderna de la salsa, ¿no? Exacto. La salsa tradicional, que es justo esto donde todavía podías nombrar el género, sí. Donde un mambo era un mambo con las características que debe tener un mambo, donde un son tiene también cierta orquestación, viene de ciertos tipos de agrupaciones. Exacto. Con ciertos patrones musicales, y de donde viene el patrón básico, que es la clave, y la conga, que bueno, sin eso no hay salsa, ¿no? Después también está la guaracha, la música de las sonoras, la música de los sextetos, los septetos, todo lo que viene de Cuba, y lo que se hace en Nueva York, pues es matrimoniarlo con estas big bands y estas orquestas de jazz, que en ese momento estaban en Nueva York, y después empiezan a experimentar, pues, cada loco con su tema. En Venezuela le meten lo suyo, en Puerto Rico le meten lo suyo, y como dices, o sea, la comercialización realmente viene incluso de la salsa romántica, de la salsa de la salsa de los 80s, que es la que se vuelve popular, ¿no? Porque también, pues, anteriormente esta música de los 70s tampoco se sonaba en la radio, porque eran temas de 10 minutos, ¿no? Lo que hablamos, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, yo creo que por eso después se acortaron las pistas, porque no... Bueno, una vez hablaba con alguien y me contaba eso, y trabajaba en radio en Argentina, y es que no podían darle publicidad porque eran tracks muy largos, y yo creo que por eso después se empezaron a cortar. Ya son temas de 3 minutos. Y hoy en día, si te ponen una canción de 6 minutos, dices, ay, pero está muy largo. Y eso que lo cortan tal vez, porque la verdad antes eran de 8 a 10 minutos un tema, pero está bien. Y lo que sucede, de hecho, es muy interesante lo que sucede, por ejemplo, en Colombia, porque en Colombia se empieza a hacer salsa para vender, literalmente. Exacto. O sea, tanto había como estas agrupaciones como Joe Arroyo, como Fruco, que era esta salsa brava colombiana, pero también surge el otro fenómeno de Grupo Nietzsche, Orquesta Guayacán, sí, claro, que ya era esta salsa que literalmente se estaba haciendo para vender. Exacto. Yo creo que fue... eso, o sea, y la salsa romántica fue también que se dio a conocer este género de otra forma, de otra manera. Entonces, y eran track, ¿por qué pegó mucho? Porque en la radio pues, las ponían constantemente, pero hubo otro concepto de manejar los tiempos, pienso yo. Y volvemos al fenómeno también que te pasó a ti, ¿no? De estos covers que los hacían ya en una versión salsera, y entonces la gente joven los escuchaba y por alguna razón te atrapaba, sí, y decías, quiero saber y conocer más. Exacto. Bueno, vamos a seguir con las canciones. ¿Cuál me dirías? Yo sé que es muy difícil. Aquí tenemos tres. ¿Cuál sería tu canción favorita de salsa? Mira, es muy difícil esa pregunta, porque favorita hay varias. Bueno, ya te dije una que el cantante, me gusta mucho también la de Chan Chan, de Aimé, Cuando bailas, de Eduardo Moreno. Esas me gustan mucho. Bueno, vamos a ir una por una, vamos a escuchar un pedacito y después nos va a decir por qué le gustan. Vamos con la primera, Tiempo para matar, de Willy Colón. ¿Qué tiene esta canción que te gusta?
Todo. Cuéntanos. Primero, ¿por qué te bueno, gusta? los arreglos que hace Willy Colón son tremendos. O sea, la forma de cómo te vas llevando del intro hasta donde explota la parte del cuerpo, la sección del mambo de este tema. La letra está muy buena, pero me gustaría que lo escuchen, ¿sí? Para el público, escuchen este tema. Es muy sabroso y además tiene toda una historia detrás también. Pero qué historia, cuéntanos. Es que no la podemos contar. No, sí, en el momento que la escuchen se van a dar cuenta. Es que habla mucho de lo que pasa en común en la gente. Entonces, es un tema como que medio fuerte, pero el arreglo que él hace a este tema es increíble. O sea, ¿Sabes de qué época es más o menos? ¿De qué discos de Willy? Si no mal recuerdo, si no es del 78. Vamos a googlear. 85. A ver, vamos a googlear, sí, porque no recuerdo bien. Porque es parte de esta salsa que le llamaban la salsa consciente, la salsa también que ya no era políticamente correcta. Era como una forma de expresar cosas y esta canción habla de eso. Sí, justo Willy Colón forma parte como Rubén Blades de esta música donde ya se denunciaba y donde se protestaba y donde ya se buscaba hacer conciencia en la gente, ¿no? Willy Colón además es originario de padres puertorriqueños, pero él nació en Nueva York. Entonces, él es considerado de estos neoyorricans que también fueron en su momento, pues, del Bronx, del barrio, discriminados, donde realmente había como mucho este sentimiento de no soy ni me quieren allá, ni me quieren acá, ¿no? Entonces, justo es esta corriente de la salsa dura, de la época de los 70s bajos, principios de los 80s, donde eran letras muy duras. Y era la forma que ellos tenían para expresar en la música. Sí, no. Pero a ver, vamos. Y como ahora fueron censurados también en esa época, fueron 1983. 1983, ahí la van a escuchar también dentro de la playlist. Y bueno, vámonos con la segunda, que es una versión de una canción icónica del son, que es Chan Chan, pero con Aimé Nubiola. Vamos a escuchar un poquito. Ya todos en su casa deben estar levantados bailoteando, como nosotros aquí estamos así ya inquietitos, ya queremos pararnos a bailar y es viernes. Ay, sí, vayan a bailar. Muy, muy buena, muy sabrosa esta versión de Chan Chan con Aimé Nubiola, también, como decíamos, un clásico de la música cubana, pero ¿por qué esta versión? Me gusta el timbre de su voz, de esta chava, increíble. No, le da otro... Y el arreglo también, porque obviamente no es el arreglo original, pero le da un toque... Yo siempre cuando escucho música pienso más en la parte de baile, o sea, porque si lo que estoy escuchando me atrapa o ni hablar en el momento de empezar a bailar, ¿no? Y eso, el arreglo que tiene es muy bailable para mí. Por ahí también decíamos que ella protagonizó la serie de la biografía de Celia Cruz. Por ahí búsquenla también, no sé si está en alguna de las plataformas, es un poco larga, pero ella hace la parte donde Celia ya es adulta. Entonces, es muy complicado, la verdad, para cantar canciones de Celia, como ella lo hace, la verdad es que lo hace bastante bien. Si tienen la oportunidad, también recomendación. Y bueno, vamos con la siguiente canción, que es Cuando Bailas, de Eduardo Moreno. Esa yo no la conocía, tampoco la de Willy. En este programa me estoy sorprendiendo con muchas canciones y eso es parte de lo padre de estas conversaciones. Está bonita, muy bonita esa canción. ¿Y esa por qué te gusta? Porque habla mucho del baile. Sí, por la letra. Sí, la letra, pues sí, es como que el baile cuando estás mal te libera, cuando no estás bien o si estás bien, o sea, tarde o temprano el baile mueve muchas emociones, entonces el tema hace eso, o sea, y cuenta de qué es lo que se provoca el baile cuando uno comienza a moverse. El tema de las letras, veo que te llama la atención y aparte, ahorita que escuchábamos Chan Chan, estaba pensando que en el son cubano, justamente en la época del son, pues las letras eran muy de lo que pasaba en la calle también, ¿no? Mucho estas crónicas de la calle, totalmente, como los juglares, que es una de las características del son cubano, del son montuno, donde te cuentan
Toda que una si historia. fui a arar la tierra, pero diferentes contextos. Cuando viene la salsa dura es como esta otra canción de Sí. Willy Colón, Exacto. que justamente es como bien polémico todos los temas que tocan, y luego vienen estas canciones que son un poquito más suaves, ¿no? Donde te hablan y conectan Exacto, contigo a sí. raíz de la letra, ¿no? Y lo común entre todas es que todas te hacen bailar, no importa de lo que hablen, no importa de lo que Totalmente. estemos hablando, nosotros de todas formas, ese ritmo que te atrapa, ¿no? Es como cuando escuchamos banda y nos da sed de la mala, pero cuando escuchamos salsa nos dan ganas de bailar, entonces más sano. Y bueno, pues Dios da y Dios quita. Entonces yo le pregunté a Mario, una canción de salsa que odias, y me decía, ninguna, pues no odio ninguna, pero hay alguna que tú digas, no, por favor, esa no, y que te llegan a sacar a bailar y tú, esa no, ¿cuál es? ¿La tuya cuál es? Si no mal recuerdo, Talento de TV. Aunque no se pareciera salsa, pero bueno, te sacan a bailar en las bodas donde vas y digo, ay, ¿por qué? Y hay otra que también es Cachondea. Ay, Cachondea. Dije, ya basta. ¿Cómo te la ponen así? Taca, 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 Es que no hay vámonos. otra. Sí. Bueno, Talento de Televisión, que aunque es de Willy Colón, que aquí está el contraste, lo que les decía, Dios da y Dios quita. Willy Colón hace esta canción que es de las favoritas de Mario, Tiempo para Matar, pero también hace Talento de Televisión. Haciendo una crítica, o sea, realmente la letra también es una crítica a lo que pasaba en los 90s con este tema de la televisión y de la importancia que se le daba al físico, pero bueno, para todos los que nos están escuchando, dato cultural, no porque la cante Willy Colón es propiamente una salsa. Parece más cumbia y realmente creo que es otro ritmo, ni siquiera creo que es cumbia, es como un ritmo puertorriqueño que tiene otro nombre, pero no tiene, ¿por qué sabemos que no es salsa? Porque no tiene la misma base rítmica que debería tener una canción de salsa. Entonces, bueno, ahí cualquier duda se acercan con el profe o con su servidora y les aclaramos el por qué. Si alguien ahorita se atacó, ¿cómo? Esa es mi canción favorita. Estudien, amigos. Vamos a escuchar un poquito. Con eso tenemos, ya todos la conocemos, todos sabemos cuál es. ¿No? Sí. Por ahí, Luis, en cabina, si nos buscas un poquito de Cachondea, porque esa creo que no estaba en la playlist, pero bueno, y eso que también es de Fruco y sus Tesos, que Colombia, bueno, no, es de Yo Cuba, la original, la original es de Yo Cuba, pero la que se hizo muy popular aquí en México, en esa época, Cachondea de Fruco, y bueno, vamos a oír un poquito esta canción y pensar que antes bailábamos eso toda la noche. Sí, ¿verdad? Pero Chela se está riendo por ahí en el Instagram. Saludos, amiga, pero tú eres testigo de que sí lo hicimos, sí podíamos hacer eso con buenas rodillas hace mucho tiempo. Esta canción es cuando la ponen en una boda y digo, ¿cómo esperan que la gente baile eso? Cuando uno va entaconada en pasto. Pero ahí los ves a todos. Y ahí está todo el mundo bailando. Todos. Y esas canciones se hicieron súper populares en la época en la que yo empezaba a bailar. El chico, justamente me recuerdo que la primera persona con la que yo llegué a bailar alguna vez venía de Los Ángeles. Era su hit, pues Cachondea y Arranca en Fa eran el hit en ese momento. Estos eran el hit. Sí. Pero bueno, pues ya vamos un poquito también hacia el final y bueno, todos tenemos un gusto culposo de la salsa, que es como esta canción que dices, no me debería de gustar, pero me gusta. No sé por qué, no es como mi estilo, no es lo que yo escucho, pero que consideras que es tu gusto como... pues este gusto culposo. Bueno, me gusta mucho la de Tony Vega de Haremos el Amor. ¿Pero por qué crees que es gusto culposo? A mí me gusta. No sé. No sé, pero esa es la canción que digo, no, esta tiene que estar. Vamos a escuchar. Yo ¿saben por qué creo que es su gusto culposo? Porque es salsa romántica. Yo creo que sí. Y él es bravo, él es rudo, malote de la salsa. Yo creo que por eso, sí, como que Dios castiga a veces. Yo creo que te saca a tu lado cursi, por eso. Vamos a escuchar un poquito. Ya nos queda poquito tiempo, así que vamos a seguir porque todavía tenemos algunas preguntitas más, pero bueno, ese es su gusto culposo. Tan buen gusto tiene que ese es su gusto culposo y ni modo, y soporten. Muy bien, bueno, y luego viene la otra pregunta. Ya, pues, platicamos de todo lo que llevas como trayectoria y bueno, actualmente... pues sigues dando clases, sigues en la academia, sigues aquí, ahorita pasamos todos los datos para hacer la promoción, de todo lo que tenemos que hacer promoción. ¿Y qué canción es la que actualmente descubriste y que no puedes parar de escuchar?
baile inolvidable de un que no canta salsa, pero bueno, es un tema que me lo tiene aquí. La de Bad Bunny, No, que no podemos. No saben cómo se nos llenaron las clases del TEC semestre, gracias al conejo malo. Sí, y es un tema que no sé, una noche igual me lo tenía en la cabeza, no podía dormir y estaba con... Algo tiene ese tema. Y estabas, no te puedo olvidar. Y está constantemente. Y lo peor que, como dice, cada rato viene el alumno y te pide esa canción. Y te pide esa canción. Y dije, bueno, ya. No, bueno, no la vamos a poner porque claramente creo que hoy todos la tenemos en la mente, todos sabemos cuál es. Es un fenómeno bien interesante. La maestra que sale ahí en el video de Bad Bunny, Tamara, que también es, o sea, es muy, muy significativo lo que pasó realmente. Este tipo a mí me sorprendió mucho porque hizo... Movió, yo creo que increíble. O sea... gente joven se volteó ahorita a escuchar este género. Es lo que yo, por ejemplo, he notado en la gente joven. Oye, ¿qué esto? ¿Y esto es salsa? ¿Y qué? Y te empiezan a preguntar otras cosas. Entonces dije, no, pues la verdad, yo creo que ayudó mucho. Sí, no, y más allá de eso también el movimiento político que está generando en su país, la gira que va a hacer, se va a quedar en Puerto Rico para hacer una serie de conciertos, para hacer derrama económica en su país. Realmente es como de esos momentos que tiene el género. Veía hace ratito una entrevista que le hicieron a Gilberto y decía que compartieron en Delirio justamente, sigan a la página de Delirio, y decía, la salsa no necesita que nadie la reviva, la salsa siempre ha estado viva. Y es nada más cierto que eso, solamente falta descubrirla, ¿no? Porque en cuanto la descubres, y nos pasa con muchísimos alumnos. Con alumnos. Yo soy un caso. De hecho, llegan todos primero, no, yo vengo por cumbia. Cuando empiezan a conocer la salsa, ya no quieren cumbia. Y eso yo lo vivo diario. Sí, diario con la gente. Y está bien, no es que no la quieran a la cumbia, pero empiezan a descubrir otras cosas de este género. Y lo interesante es cómo va pasando generación tras generación, ¿no? Porque aquí estamos personificando ese ejemplo de cómo, pues, Mario fue mi maestro de baile, ahora yo estoy también dando clases y también tengo mi escuela, y aparte de todo, pues, ya vemos a los chicos, los dos juntos, como ya vienen empujando atrás, ya sabemos que ya tenemos ahí quien nos va a continuar con ese legado después. Totalmente. Pero es muy interesante cómo se van enamorando del género, y uno pensaría que a la gente joven no le interesa, ¿no? Sin embargo, y bueno, tiene un poco que ver con que es la música que escuchaban sus papás, ¿no? La música que pues, los papás de Bad Bunny seguramente escuchaban al Gran Combo, y de ahí viene toda esta influencia. ¿Tus papás escuchaban salsa? No, fíjate que no. Hablando de... No. Por ejemplo, mi papá escuchaba mucho folclore argentino, tangos. Bueno, es más de esa. Y le gustaba mucho Pedro Infante. Sí, le gustaba mucho también la música mexicana. Y bueno, Pedro Infante era uno de sus favoritos. ¿Y tu mamá? Y mi mamá está igual los dos. Sí. Entonces, ¿y bailaban ellos? No. No, tampoco. O sea, ni tango. No. ¿No? En fiesta se paraban a bailar y ya. Por parte de mi papá, sí me acuerdo que mi mamá decía, bueno, que un hermano tenía un grupo musical, porque mi papá era de Corriente, que está muy cerca ya de Brasil. Él nació allá, Corriente, no recuerdo bien su provincia, pero bueno, de la provincia. Bueno, la provincia se llama Corriente, pero no me acuerdo en sí el estado. Pero no. Ninguno bailaba. Bueno, pues ya estamos por despedir el programa. Muchas gracias, Mario, por haber aceptado la invitación. La verdad es que nos da para como platicar todo el día, yo creo. Pasó volando la hora. Y bueno, la última pregunta, y la que le da como sentido a este programa, es si tu vida fuera una película, ¿qué canción sería la que aparecería en el soundtrack principal y por qué? ¿Cuál sería la razón por la que, si tú dices, van a hacer una película de la vida de Mario y quiero que este sea el tema salsero principal? Qué fuerte. Mira, esa pregunta es muy interesante la que haces, porque el tema que escojo es de Héctor Lavoe, se llama Juanito Alimaña, pero no es porque yo sea Juanito. Esperemos que no. Esperemos que no. No. Pero la historia que tiene me lleva mucho en la época que yo estaba, bueno, vengo de barrio, y entonces a veces
las amistades, cómo hace que uno vaya cambiando los caminos de la vida. Tuve muchos amigos que después, bueno, lamentablemente tomaron otros rumbos no buenos. Y en la actualidad, bueno, cuando empiezo a descubrir este tema, que yo ya estaba más, porque yo casi a los 16 años yo ya me fui, o sea, de mi casa y esto, y me moví para acá, me fui para allá. Y es un tema que a mí me marca mucho porque me hace pensar que tal vez si yo no llegaba a encontrar esto o la educación que me dio mis padres y me orientaron de otra forma, tranquilamente cualquiera se puede perder y puedes terminar como Juanito Alimaña. Como Juanito Alimaña. Ahorita vamos a escuchar, es la canción con la que vamos a despedir el programa de hoy. Y la van a escuchar ahí completa en la estación de Delirio, por si no están ahí sintonizándonos, están solo en Instagram. Y bueno, pues agradecerte, Mario, sobre todo por todo este viaje musical. Seguramente haremos parte 2 en algún momento con otras preguntas. Y bueno, ¿dónde te encontramos? En redes sociales, también dónde está la academia. Platícanos para toda la gente que nos está escuchando. Pero mira, la academia está en Evolución Latina, está por Plaza Dorada, en Boulevard Sánchez Pontón, 803A, si no mal recuerdo, porque yo soy malo para recordar lugares. Junto a la Vaca Negra. Junto a la Vaca Negra. Y bueno, mi Instagram es Roma Salsa, DJ Cheche, ¿sí? Así que ahí me pueden encontrar. También es DJ, también lo encontramos ahí en varios sociales aquí en Puebla, que últimamente ha estado ahí también tocando. No se pierdan, tenemos un proyecto juntos, próximamente tenemos el aniversario de Saoko. Lo anunciamos de una vez, 3 de mayo, aparten la fecha, que se va a poner muy, muy, muy bueno. Proche, te mandamos un abrazote, está en Mérida, te mandamos saludos a todos los que nos están viendo, nos están escuchando, y bueno, pues los voy a dejar con este tema. Ya saben, en DJ Azúcar Morena van a encontrar después la playlist. Síganos ahí en Instagram, sigan a Delirio. Gracias, Luis, por acompañarnos hoy en cabina. Y próximamente tendremos también ya los episodios en YouTube. Entonces, pues un gusto, linda tarde para todos y los dejamos con esta súper canción. Hasta la próxima.